Bien, ¿qué son los deciles? Los deciles son medidas de posición que dividen a una serie de datos en 10 partes iguales. Esa es la definición general. Y luego, pues viene la definición de cada uno. Ahora, ¿cuántos deciles se necesitan para dividir la serie de datos en 10 partes iguales? Igual que como dije con los cuartiles, cuando venimos a dividir la serie de datos en 10 partes iguales, vamos a hacer aquí. Aquí está, pero solo voy a aumentar de grosor esto. ¿Cuántos son los que necesitamos? Bien, aquí los he colocado, miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. El décimo ya no tiene sentido colocarlo. Entonces son 9 deciles. Análogamente, podríamos definir cada uno análogamente o de igual manera, ¿no? Que los cuartiles podemos definir cada uno de los 9 deciles. Pero son muchos, ¿verdad? Habría que definir en 9 veces. Una vez cada uno de ellos, ¿no? Cada uno de ellos. Entonces, creo que es suficiente con 2, aparecen 2 en realidad. El decil 1, que es el valor de la variable que deja bajo sí, o sea, por debajo el 10% y sobre sí el 90% de los datos, de los valores de la variable. Ya aparece también el decil 8. El decil 8 deja bajo sí el 80% y sobre el 20% restante. ¿Ya? Y así tendríamos que definir cada uno de los otros. El 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 9. De ahí tenemos 2. Pero no tiene mayor sentido estar escribiendo las 9 definiciones. Yo creo que con esas es suficiente. Si le preguntara a alguno o alguna de ustedes cuál es el decil, cómo definirían el decil 4, ¿qué me dirían? Vamos a ver, Diego Sebastián, ¿cómo definirías el decil 4? Hola, profe. Hola, buenos días. El decil, buenos días. Los deciles son cuando se divide la serie en partes iguales, entonces yo diría que ¿Cuántas? sería ¿Cuántas? el decil 4 fuera el 40%. Ah, correcto. ¿En cuántas partes dividen a la serie los deciles? Creo yo que en 10. Correcto, es correcto. Así es. Y el decil 4 es el que deja abajo, sí, el 40%. Y el 60% restante, pues, queda sobre él, sobre ese valor. Bien, bien definido. Vamos a ver.
eh, no hay un decil 10, no tiene sentido porque sería el último valor, el siguiente del último sería, para que deje el 100%. De acuerdo. ¿Cuál es el que coincide con el cuartil 2 y con la mediana? ¿Cuál sería el que coincidiría? ¿Alguien me puede decir? Ahí está en el gráfico, miren. Francisco Salazar podría decirlo. Hola, Francisco. No quiere contestar, no quiere responder. Guillermo, Hola, profe, buenos días. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? ¿cuál sería el decil que coincide con el cuartil 2 y con la mediana? ¿El decir 5? Correcto, es correcto. Así es, el decil 2, el decil 5, la mediana y el percentil 50, adelantando, coincide. Son el mismo valor, exactamente el mismo valor. De acuerdo. Bien. ¿Cómo se calculan? Aquí está la expresión. Y está la fórmula para 3 de ellos, el 1, el 4 y el 8. La fórmula es exactamente la misma. Es la misma. Lo único que tenemos que hacer es dividir el total de valores entre 10, porque estamos dividiendo en 10 partes. Para encontrar el decil 1, pues multiplicamos por 1, ese n entre 10. Fíjense que la misma estructura de la fórmula. Para el decil 4, dividimos siempre n entre 10 por 4. Eso es obligado dividir el n entre el número de partes que indica el cuantil, ya sea cuartil, ya sea decil o percentil. Entonces, siempre vamos a buscar la posición primero. Ubicamos la clase, dónde estará, dónde va a estar ese decil, y luego lo encontramos. El decil 8, n siempre entre 10 por 8. Eso por 8. Y ya está. Vamos a ver el cálculo de ellos. Vámonos al ejercicio. Aquí está. En este se pide el segundo y el séptimo decil. Vamos a ver, aquí lo voy a marcar. Lo vamos a marcar con este color. Con este. El segundo y el séptimo decil. Ahí está. Bien. Nos venimos para acá. El 2, decil 2. En este caso, bueno, como es la misma tabla, la misma serie, el n sigue siendo 50. Aquí está. Entonces, dividimos 50 entre 10. Como es el decil 2, multiplicamos por 2. Es decir, 50 por 2, 100. Entre 10 es 10. Nos regresamos a la tabla y vamos a ubicar el decil.
¿dónde va a estar? En la frecuencia acumulada. Buscamos dónde se han acumulado 10 valores de la variable. Y observamos que es en la segunda clase. Entonces aquí está el decil el decil 2. Vamos a poner aquí. Decil 2. También está ahí. ¿De acuerdo? Y de esta, si es posible, la copiamos. Y nos lo traemos para acá para tener los datos aquí cerquita. Yo lo voy a poner aquí. Solo me interesan los datos. Aquí están. De esta clase vamos a sacar el límite real inferior. Límite real inferior 110. La frecuencia acumulada anterior es 4. ¿Ya? Porque en la primera clase se han acumulado 4 trabajadores en este caso. En la segunda clase desde el quinto hasta el 17. Porque son 13 los que se acumulan ahí en esa clase, en la segunda. En esta, 13. Bien, la frecuencia acumulada anterior entonces es 4. La frecuencia de esa clase, la frecuencia absoluta de esa clase donde está el decil 2, es 13. Y el ancho de clase pues es 10. ¿De acuerdo? Entonces, metemos esos valores a la fórmula, sustituimos esos valores en la fórmula. 110 el límite real inferior, 10 nos dio de la posición, n entre 10 por 2, menos la frecuencia acumulada anterior que es 4, dividido entre 13, que es la frecuencia absoluta de esa clase, y el ancho de clase de esa distribución es 10. Operamos, 10 menos 4 es 6, por 10 60, y 60 entre 13 es 4.6 aproximado. Más 110, 114.6. Ese es el decil 2. No sé si hay alguna duda, preguntas. Preguntas, chicos. Todo claro, profe. Ahí está. Decil 2. Bien. Si quieren antes o quieren copiar antes. Ahí está el cálculo del decil 2. Es todo. Copienlo mejor.
Continuemos con el decil 7. Recuerden que para encontrar cada uno de estos cuantiles, lo primero que debemos hacer, siempre recuérdenlo, la primera tarea que hay que hacer es encontrar la posición. En este caso, la del 7, la posición del decil 7, la encontramos dividiendo 50 entre 10 y ese resultado multiplicándolo por 7. Vale decir 50 por 7, que es 350, y dividiéndolo entre 10. Eso da 35. De acuerdo. Y buscamos 35 en la tabla para ver en qué clase queda. Y se ubica aquí, miren. Decil 7. Ahí estaría el decil 7. En esa clase. Ahí está. Bien. ¿Y ahora qué hacemos? Extraemos estos datos. En la clase de 120 a 130 está el decil 7. Nos llevamos todos esos datos para donde estamos haciendo el cálculo. Ahí está aquí. De 120 a 130, de una frecuencia absoluta de 19, una frecuencia acumulada de 36. Es 35 lo que buscamos, justo casi llega al límite superior. Y la frecuencia acumulada anterior es 17. Aquí está, miren. 36, 17 la anterior. ¿De acuerdo? Entonces, de ahí extraemos los datos, ¿verdad? 120 límite real inferior, frecuencia acumulada anterior 17, frecuencia del decil 7 19 y el ancho de clase 16. Sustituimos en la fórmula. Límite real inferior es 120 más 35, que es el valor que resulta de la posición, menos 17, la frecuencia acumulada anterior, a la clase donde está el decil, dividido entre 19, que es la frecuencia absoluta de esa clase, eso multiplicado por 10. 35 menos 17 es 18 por 10, 180. 180 entre 19, ¿cuánto es eso? 9.5 millones. Sería bueno que ustedes fueran comprobando, que no se queden solo con lo que uno dice. Uno a veces se equivoca. Le pasa a uno. ¿De acuerdo? El decil 7 entonces da como resultado 129.5. Y ya lo hemos encontrado. ¿Alguna pregunta? Todo claro, profe. Muy bien. Van haciendo los cálculos, van comprobando. Sí, profe. Muy bien. Continuamos con los percentiles. Veamos. ¿Qué son los percentiles? Bueno, en este caso no voy a hacer
la recta, ¿verdad? El segmento de recta. Porque dividir ese segmento de recta en 100 partes no es trabajo fácil. Y ni creo que sea necesario. Bien, solo deben saber que los percentiles dividen a la serie de datos en 100 partes. ¿Ya? Son los cuantiles que dividen a la serie de datos, a la masa de datos, en 100 partes iguales. ¿De acuerdo? Iguales, y aquí solo le puse iguales. Iguales. Ahora bien, ¿cuántos son? 99. Porque no necesitamos poner en el segmento de recta 100 marcas, sino 99. La última sería después del mayor valor de la serie de datos. Entonces no tiene sentido como ubicarlo ahí. Ahora bien, tampoco tiene sentido definirlos todos, son 99. Pasaríamos un buen tiempo definiéndolos. Ahora, podríamos definir algunos. Por ejemplo, aparece ahí definido el percentil 90. El percentil 90 es el valor de la serie que deja bajo de él el 90% de todos los valores de la serie. El 90%. Y sobre él, el 10% restante. Podríamos definirlo algunos así verbalmente. Por ejemplo, el percentil 37. ¿Cuál sería? Sería el valor de la variable que deja abajo sí el 37% de los datos y sobre sí, sobre él el 63%. ¿Ya? Y de la misma manera se definirían todos los demás. Todos los demás. Por ejemplo, el percentil 19, ¿quién me lo podría definir? Vamos a ver. ¿Quién podría definirlo? Cristian Soriano. ¿Cómo quedaría definido el percentil 19? Cristian Soriano. ¿Qué se hizo? Si no, a ver si Carlos Rivas le puede ayudar. Carlos Rivas. Tampoco. Bueno, algún valiente o alguna valiente que quiera definir el percentil 19. Nadie. Bueno, no hay valientes aquí. Ok. ¿Sí? Podría ser el percentil 19 queda por debajo del 19% y el 81% por encima. Algo así. Correcto, así es el valor de la variable que deja por debajo el 19% y encima el pues 81%. Bien, muchas gracias, Guille. Y aprovechando
El percentil 53, ¿cómo se definiría? Es el 53% por debajo y el 47% por encima. Correcto, exacto. Así es, muchas gracias, Guillermo. Valiente muchacho. Tus compañeros no quieren hablar, ya están cansados. Bueno, no siempre han hablado en las clases, pero ya a estas alturas supondría que tienen menos ganas de platicar en la clase. Ya la última semana del año. Bien, el percentil 19, la formulita que utilizaríamos sería esta. N entre 100, dividimos el total de valores entre 100 y multiplicamos por el número del percentil que estamos buscando. En el caso del percentil 19 por 19. En el caso del percentil 90 por 90. Si fuera el percentil 57 por 57. ¿De acuerdo? Bien, vamos a encontrar en este ejemplo el percentil 8 y el percentil 73. Vamos a ver. Antes, una preguntita antes. ¿Cuál percentil coincidiría con la mediana? ¿Cuál sería? El percentil 50. Correcto. Así es. Así es. Gracias, Guillermo. Bien, vamos al cálculo del percentil 8 y el percentil 73. ¿Qué es lo que vamos a encontrar primero? La posición. En el caso del percentil 8, 50 entre 100 por 8. Veamos qué es eso. 50 por 8 es 400. Entre 100, 4. Miremos, frecuencia acumulada, 4. La primera clase. Aquí está el decil 8. Decil, no, percentil. Percentil 8. ¿De acuerdo? Y de esto nos llevamos estos datos. Una pregunta. En este percentil, ¿hay frecuencia acumulada anterior? No hay ni frecuencia acumulada ni frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta, sí. Frecuencia acumulada no hay. Es 0. ¿Ya? Entonces en la fórmula nos vamos a ahorrar un número. Una diferencia, una operación nos vamos a ahorrar. ¿Ya? Pero la frecuencia absoluta sí es la misma frecuencia acumulada. En la primera clase recuerden que la frecuencia absoluta es la frecuencia acumulada porque no hay ningún valor de la variable antes de ese primer grupo, de esa primera clase. Entonces de esta clase, ¿qué extraemos? El límite real inferior, 100. La frecuencia acumulada anterior, que es 0. La frecuencia absoluta, que es 4. De esa clase, ¿verdad? Donde está el percentil 8. Y el ancho de clase, que en este caso seguirá siendo 10. ¿De acuerdo? Bien, nos vamos a la fórmula. El percentil 8 se calcularía, pues, con esta fórmula sustituimos los valores. 100, el límite real inferior. N entre 100 por 8 es 4, ya lo ponemos aquí. Menos 0, que es la frecuencia acumulada anterior de esa clase. Dividido entre 4, que es la frecuencia absoluta de esa clase, por 10. Ahora, 4 entre 4 es 1, por 10 es 10. Lo sumamos a 100, 110. Entonces el percentil 8 es 110. ¿De acuerdo?
¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Bien, hagamos el cálculo del percentil 73 ahora. Veamos primero la posición del percentil 73. ¿Qué hacemos? Dividimos 50 entre 100 y lo multiplicamos por 73. Si multiplicamos 50 por 73 nos daría ¿cuánto? 35, 3000. 3000, ¿cuánto nos daría? 3500, 3650. 3650. Entre 100 es 36.5. ¿Ya? Nos vamos de nuevo a la tabla, a la distribución de clases y frecuencias. 36.5, ¿dónde está? No está en la clase 3, sino que se pasó 0.5. Está en la clase 4. Ubicamos aquí este valor percentil. Ajá, estamos buscando el 73. Percentil 73. Copiamos estos valores y nos los llevamos. Tenemos aquí. Pongo solo los valores. Ahí está. Vaya. Entonces ahora extraemos de esa clase los valores que necesitamos en la fórmula. Límite real inferior de la clase 130. Frecuencia acumulada anterior a la de 47 es 36. Por 0.5 nos pasamos a esta clase. O sea que va a subir un poquito. Vamos a ver. Entonces 36 la frecuencia acumulada anterior. 11 la frecuencia absoluta de esa clase. 11. Fíjense que nos hemos pasado 0.5 de 11. Bien. Y el ancho de clase que sigue siendo 10. Sustituimos esos valores en la fórmula. 130, límite real inferior, 36.5, que es el valor que resulta de la posición, menos 36 entre 11 por 10. 36.5 menos 36 es 0.5. 0.5 por 10 es 5. 5 entre 11, 0.48 quizás, aproximado a 0.5. 130 más 0.5, 130.5. Y hemos calculado el percentil 73. Bien, ¿alguna pregunta? Si no, los dejo copiando. Los dos percentiles esos que acabamos de calcular. ¿Preguntas?
Bueno, jovencitos, aquí aparecen algunas observaciones de las que ya hemos estado hablando. Por ejemplo, que algunos cuantiles, llámese cuartiles, deciles o percentiles, tienen valores bastante parecidos, bastante cercanos. ¿Ya? Y es que como se van ubicando en la posición, ¿verdad? Por eso es que van quedando cerca, quedan cerca en, en la serie ordenada de datos, ¿de acuerdo? Entonces, eh, son valores bastante parecidos. Lo otro es que el cuartil 2, el decil 5 y el percentil 50 son el mismo valor que la mediana. El percentil 25 y el cuartil 1 son iguales. El cuartil 3 es igual al percentil 75. ¿Ya? Pero esos no tienen parecido, bueno, no son iguales a ningún decil, ¿verdad? Porque no quedan en la misma posición, aunque quedan bastante cerca, son parecidos. ¿De acuerdo? Bien. Aquí tenemos
un ejercicio. Ejercicio le vamos a poner aquí. Vaya, aquí vamos a calcular. Voy a insertar una. Determinar. Cuartiles. 1 y 3. Deciles. 2, 4, 7. Percentiles. 15. 29. 45. 70. Y 88. Vaya, los quiero ver trabajar en estos ejercicios. Ejercicios. ¿De acuerdo?